Gloria a Jesús. No sé si está grabando o no. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a tener, ¿verdad?, esta exposición de la palabra en esta noche. Y el tema que vamos a tratar es de la segunda venida de Cristo. Ese es el tema que trataremos en esta noche. Y quisiéramos, ¿verdad?, que los hermanos tuvieran su Biblia en mano para confirmar lo que vamos a hablar. Generalmente, la gran mayoría, ¿verdad?, de las personas, cuando se dice de la segunda venida de Cristo, se habla de las señales, de la segunda venida de Cristo. Pero ese no es nuestro tema en esta noche. Nuestro tema no son las señales, sino vamos a hablar de la esperanza, de la enseñanza que tenemos en las Escrituras, de que Cristo ha de regresar por segunda vez. Que nosotros lo creemos. Pero hay corrientes cristianas, hay corrientes religiosas que no creen que haya una segunda venida. Amén. También quiero hacer notar lo siguiente, y es que muchas personas confunden la segunda venida de Cristo con el rapto de la iglesia. Tampoco el tema en esta noche es el rapto de la iglesia, sino nuestro tema, ¿cuál es? La segunda venida de Cristo. Ese es el tema. Y de la necesidad que encontramos en el programa de Dios, en el plan de Dios, para hablarnos acerca de lo que es la segunda venida de Cristo. Para eso vamos a irnos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías, en su capítulo 2. Y yo voy a dejar que sean las Escrituras que nos hablen acerca de esta enseñanza que tenemos, porque algunos quieren decir que es algo que fue introducido en algún momento determinado en la historia de la iglesia por alguna persona, pero esta es una enseñanza y que está dentro del programa de Dios desde el principio, porque para Dios las cosas no son de casualidad. Dios siempre está en control y tiene muy bien programadas las cosas que han de suceder. Bendito sea el nombre del Señor. Se abra su Biblia y leamos en el capítulo 2 hasta el versículo 4 de Isaías. Dice la Escritura ahí lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán su espada en rejas de arado, y su lanza en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Gloria a Dios. Esto que hemos leído ha de acontecer, según nos dice Isaías, en los postreros de los tiempos.
Y para que esto pueda suceder, se requiere una intervención sobrenatural de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos hablando del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Así como Cristo vino en el primer momento a la tierra, según la promesa de la palabra de Dios, para ofrecer su vida en expiación por el pecado, así también la Escritura nos narra diciéndonos que Él vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿A qué vuelve Jesús a la tierra? Vuelve a establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Ese es el propósito del retorno de Cristo. Y para cumplir la promesa que Dios había hecho a David, si nosotros buscamos en el Salmo 89, nosotros vamos a encontrar ahí, Salmo 89, 4, que Dios había prometido a David acerca de que su reino tendría un reino estable, un reino eterno. Y Dios, pues, cumpliendo esa promesa, un día Cristo vendrá en los cielos y vendrá para establecer su reino. Salmo 89, 4. Vamos a leer el versículo 3, dice así: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Cuando Cristo vino naciendo de una mujer, de acuerdo a lo que había sido anunciado por las Escrituras, Él no estableció este pacto de David. Esto no se cumplió allí, sino que esto quedó establecido en el futuro. Aunque el pueblo judío, esto era lo que ellos estaban esperando. El pueblo judío siempre ha estado esperando al Cristo. En otras palabras, al Hijo de Dios, el cual le libraría de la esclavitud y haría a Israel cabecera de todos los pueblos, de todas las naciones, estableciendo el gobierno de Israel y extendiéndose así sobre toda la faz de la tierra. Eso era lo que ellos estaban esperando. Ahora, cuando Él vino, sabemos que Jesús vino manso y humilde, vino sencillo, y los hombres hicieron todo cuanto quisieron de Él. Aunque ciertamente el Señor había anunciado acerca de que Él vendría para establecer su reino sobre la tierra. Podemos encontrar que cuando Juan el Bautista vino como precursor predicando, dijo: el reino de Dios se ha acercado. También Jesús mismo, cuando comienza su ministerio, habla acerca de que el reino de Dios, el reino de los cielos, se había acercado. Y este es un mensaje eterno. Si nosotros observamos en la oración del Padre Nuestro, cada vez que los cristianos oramos, decimos: vénganos tu reino.
establecer el reino de los cielos, para que Dios cumpla su propósito. Y ese reino será sobre esta tierra. Algunos quieren decir que el reino de Dios y que ya Jesucristo ha venido y que Él está gobernando en la esfera de lo espiritual. Eso no es lo que la Escritura enseña. ¿Qué nosotros vemos aquí en Isaías? Que cuando se establezca el reino de Dios en los postreros de los tiempos, todas las naciones habrán de disfrutar también del establecimiento de este reino, porque la ley, el orden, el establecimiento de la ley y de los gobiernos partirá desde la nación de Israel, o sea, desde el monte de Sión. Este cumplimiento de la palabra del Señor, nosotros debemos estar completamente conscientes de eso. A veces cuando una persona muere, inmediatamente nosotros pensamos que va directico al cielo y que ya recibió su herencia, pero eso no es así. El que muere ahora va a esperar el día en el cual el Señor le llame para recibir entonces su herencia, su premio. La promesa de la segunda venida de Cristo se encuentra en diversas partes en las Escrituras. Yo quiero que nosotros veamos en Juan capítulo 4, versículos del 1 al 4. Juan 4, versículos del 1 al 4. Vamos a ver qué nos dice la Escritura ahí. Juan 4, versículos del 1 al 4. Perdón, Juan 14. No 4, sino 14. Juan 14, versículos del 1 al 4. Jesús le da esta promesa a sus discípulos, diciendo: si me amáis, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí el Señor está dándole la promesa a sus discípulos acerca de que Él vendría y los tomaría nuevamente a ellos para llevarlos consigo. Pero esto pareciera que todos viajaríamos hacia los cielos. Y este pasaje aquí, en Juan capítulo 14, en el que el Señor le dice a sus discípulos: vendré y me tomaré a mí mismo, regresaré y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero los versículos comienzan diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, si el reino es aquí en la tierra, ¿por qué Jesús le habla a sus discípulos acerca de morada en la casa del Padre? Y aquí es donde está lo que nosotros debemos poder ver en las Escrituras. Este hecho nos habla ahí acerca de lo que sería el arrebatamiento de la iglesia. Lo que nos dice en Tesalonicenses, que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el
viaje del pueblo de Dios y los que son llamados dentro de la iglesia para irse con el Señor a los cielos. Y van a estar en lo que es la nueva Jerusalén, que luego descenderá en el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero esto del reino de Dios es diferente. Y es lo que nosotros debemos aprender a poder poner cada cosa en su lugar. Porque a veces pensamos que el programa de Dios solamente tiene una sola condición. Y aquí, cuando habla, está hablando de la iglesia. Pero hay naciones que serán incluidas dentro de lo que es el programa del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Y ahí es donde uno debe entender que cuando Jesucristo viene a establecer su reino, entonces vuelve con su pueblo, vuelve con su iglesia, porque Él nos hará reyes y sacerdotes y se establecerá el reino sobre esta tierra. Y su iglesia gobernará juntamente con Él sobre todas las naciones. Hay una diferencia entre lo que es la venida de Cristo y lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, aclara esto. Cuando Jesús vuelve, allá en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, dice allí que todo ojo le verá. Si nosotros observamos allá en Zacarías capítulo 14, encontramos que en el día en que Jesucristo regresa sobre esta tierra, Él pone sus pies en el monte de los olivos. No es una aparición espiritual en la cual la humanidad ignora, sino al contrario, cuando Jesucristo regresa a la tierra, las naciones, los reyes de la tierra, los pueblos, harán lamentación a aquellos que no se han vuelto a Dios. Aquellos que han querido vivir de espalda a Dios tendrán que darle cuenta a Él. Y realmente sus corazones se llenarán de temor, porque ellos no han querido atender al llamado del Señor y el ofrecimiento que el Señor da a través del evangelio de la conversión para que los hombres anden en justicia guardando la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice lo que sería el retorno de Cristo en el momento mismo en que Él viene sobre esta tierra. Y para eso vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Apocalipsis 19, verso 11. Vamos a ver ahí el retorno de nuestro Señor Jesucristo en el momento mismo en que Él está viniendo sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Dice allí: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor
y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregad a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Qué estamos mirando en este cuadro? Estamos mirando los cielos abiertos y al Señor Jesucristo que está retornando nuevamente sobre la tierra. Ahora, en esta llegada de Jesús a la tierra, dice que con él viene un ejército. Él no viene solo. Dice que los ejércitos celestiales también en caballos blancos le acompañan. Quizá hay algo de simbolismo en cuanto a lo que es la figura que estamos mirando. Pero lo que nos enseña este cuadro claramente es que el Señor Jesucristo viene en los cielos y con él viene un gran ejército. ¡Aleluya! Pero en esta venida de Cristo no es una venida en la que él viene en paz. Él llega a la tierra y hay rebelión en la tierra en contra de él. Encontramos que dice que los ejércitos de las naciones están comandados por una bestia. Cuando uno estudia acerca en la Escritura, encontramos que esta bestia está representando a aquella bestia que surge del mar y que representa al anticristo, que estaba ejerciendo el gobierno y la autoridad sobre esta tierra y que estaba gobernando sin Dios, levantándose contra todo lo que se llama Dios, y que estará predominando en aquellos días, comandando los gobiernos del mundo. Ahora, los reyes de la tierra y el anticristo están en abierta rebelión en contra de Jesús. Pero Jesús viene. Quizás ellos pueden comparar, viene un extraterrestre, vienen naves interplanetarias para apoderarse de la tierra. Ese es el cuadro que hay ahí. Ahora, no nos están preparando a nosotros de esta manera de Hollywood y los que organizan películas y lo que es la gente en este tiempo que están rebelándose en contra de Dios. No nos están hablando de los platillos voladores y de los extraterrestres que están en la galaxia tratando de descubrir vida en los planetas vecinos. La gente estará convencida y estarán quizá predominando el hecho de que los extraterrestres vienen sobre la faz de la tierra. Pero claro, Jesucristo es un extraterrestre. Pero Él nació aquí. Amén. Amén. Y los que venimos con Él, nacimos aquí. Aleluya. Pero ahora nosotros hemos sido transformados.
Y antes de esa venida, antes de esa llegada de Jesucristo a la tierra de manera visible, yo pienso, ¿verdad?, que 7 años antes de ese momento, nosotros hemos partido con el Señor al aire. Yo quiero mostrarle algo aquí, aunque no es el objeto del estudio, pero para que ustedes reflexionen en lo siguiente. La gran tribulación estará llevándose a cabo sobre la faz de la tierra, cosa que debe suceder según los estudios que hemos hecho, y la iglesia no estará aquí. ¿Dónde encontramos la iglesia? Allá en el capítulo 7 y 6 de Apocalipsis encontramos que hay un pueblo allá en los cielos, vestido de vestiduras blancas, un pueblo que había venido de entre todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. ¿Dónde se encuentran? En los cielos. Amén. Y aquí en la tierra se están desarrollando los juicios, los cuales llamamos que son lo que es el tiempo de la gran tribulación. Y que pensamos, ¿verdad?, nosotros que la iglesia será librada de ella porque ha sido llamada a los cielos. Promesa que usted puede encontrar en Apocalipsis 3:10. Simbología que usted puede encontrar en Enoc cuando es arrebatado a los cielos y Elías que es trasladado al cielo. La iglesia no está aquí. Desde el capítulo 4 de Apocalipsis, la iglesia sube a los cielos cuando Juan dice, venid. El ángel lo llama a Juan para que vea los cuadros en el cielo, y entonces la iglesia dice que hay una puerta abierta y la iglesia sube a los cielos. Juan representa a esa iglesia que lo llaman a ir hacia los cielos. Y entonces comienzan a manifestarse los cuadros, y él ve cuadros en el cielo, y cuando ve los cuadros del cielo, la iglesia está allí. Cuando mira hacia la tierra, mira en la tierra tribulación, angustia y dificultad para los moradores de la tierra. Ahora, en ese periodo de tiempo también está aquí los judíos. Y hay gente que teme a Dios, que está aquí, pero que no son parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No por usted decir que es iglesia de Cristo, es iglesia de Cristo. El Señor es quien conoce quiénes son los suyos. Él nos ha llamado, pero si usted no se afirma, si usted no busca del Señor con corazón sincero, el Señor nos llama a que estemos plenamente entregados a Él y que estemos preparados. No preparándonos, sino preparados para recibirlo cuando Él llamara. Todos los que están preparados subirán, pero los que no, pues se quedan aquí. Puede haber gente buena, gente religiosa, que entren a lo que será el reino milenial. Amén. ¿Por qué sabemos eso? Entonces nosotros podemos irnos a Mateo, en el capítulo 25, versículo 31. Ahí habla del juicio de las naciones. Que eso solamente puede suceder ¿con qué? Con la venida de Cristo. Cuando Cristo dice, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Dónde es su trono de gloria? ¿Dónde estará establecido? En Sión, allá en el Medio Oriente, en la tierra de Israel, en Jerusalén. Ya nos dice Isaías que desde allí, por eso leí esa parte de la escritura al comenzar, porque desde allí será establecidas las leyes que habrán de regir a las naciones, y se obligará a las naciones a convertir sus instrumentos de guerra en instrumentos de labranza. Los recursos que eran utilizados para una preparatoria como está
Cuando el Señor venga, ciertamente hará que todos estos recursos que hay sobre la tierra se vuelvan hacia la agricultura, porque el reino de Dios se establecerá sobre la faz de la tierra. A veces nosotros pensamos, y muchas personas, ¿verdad?, están visualizando quizás las cosas de una manera aérea, pero el Señor es muy específico en hablarnos acerca de las cosas, cómo serán establecidos el reino sobre la faz de la tierra. Ahora, yo quiero quizás, vamos a leer Apocalipsis, que nos habla acerca de la venida de Cristo, Apocalipsis 22, el 12 y el 20 de Apocalipsis 22, versículo 12 y el versículo 20. El Señor Jesucristo mismo nos habla acerca de esto. 22:12. Ahí dice el Señor: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces está hablando acerca de su retorno. Algunos solamente quieren verlo en el sentido espiritual de la palabra, pero Él está hablando acerca de que cuando Él venga, Él nos dará recompensa. O sea, hay recompensa por el trabajo. Y todos, ¿verdad?, no tendremos los mismos privilegios. Hay cosas que son comunes. A todos se nos dará un nombre nuevo. Amén. Pero las recompensas, hay diferencia entre uno y otro. El que trabaja mucho en el Señor y su trabajo es bueno, habrá de recibir recompensa abundante. Y el que no, porque siempre cuando hay, vamos a poner ahí gobierno, hay los que gobiernan y los que son gobernados. Aunque en el sentido del reino, el gobierno no es como los que están establecidos ahora. Los políticos ahora lo único que buscan es su propio engrosamiento de sus riquezas. Y el reino de Dios, la felicidad y el gozo no depende de la comida o la alimentación. Eso estará en abundante y será posible para toda la gente. Pero hay otras cosas que nosotros quizás mismos no desconocemos en este tiempo. ¿Qué le parece las ciudades de hace 200 años atrás? ¿Cómo andaba la gente? Con carreta y caballo. Hoy tenemos jet que cruzan el espacio y naves que viajan, ¿verdad?, que van al espacio. Los carros hermosísimos, ¿verdad?, que andan por nuestras calles. Pues imagínese usted cuando el Señor gobierne, y la tecnología pues aumentará más que la que nosotros tenemos hoy. El confort. Entonces, debemos entender que no es simplemente una manera, ¿verdad?, espiritualizada, que la gente solamente ve que las cosas del reino como una cosa espiritualizada. Por eso la gente a veces se confunde. Yo quiero hacer entender esto acá. Hace algún tiempo, y quizás eso ha desacreditado un poco el hecho de lo que es la venida de Cristo, porque la gente dice: pero ¿cuándo va a venir? Él viene en un rodillo, y la gente se burla de eso. ¿Cuándo es que llega? ¿Cuándo es que viene? Y se viven burlando de eso. Hay alguien en el año del 1844, se llamaba Miller. Este hombre empezó a trabajar y puso una fecha definida en la que Cristo habría de regresar. Guillermo Miller, en el año del 1844. Su enseñanza, él estaba en los Estados Unidos, su enseñanza pues se difundió, se multiplicó, mucha gente fueron arrastrada, ¿verdad?, por su enseñanza, y se pusieron en alerta para esperar la venida de Cristo. Y se pusieron todos de acuerdo, y un día fueron a la montaña y vendieron sus propiedades y cosas, porque ya el Señor venía poniendo una fecha.
Resulta que cuando el tiempo llegó, no, en la fecha, el día que señaló, no llegó. Y sus seguidores se dividieron en dos. Unos dijeron que Cristo había venido de manera invisible y que ya estaba, ¿verdad? Que él no había venido, pero que se había quedado en el área espiritual. Esos son los testigos de Jehová. Pero los testigos de Jehová, que los vemos predicando cada día en las calles, enseñando, Cristo ya está en el área espiritual gobernando. ¿Ya vi? Está ahí. Yo creo que ellos lo enseñan, pero no se lo creen ellos mismos. Amén. Y el otro grupo, ¿verdad? Pues se dividieron en dos. Son los adventistas del séptimo día, con Elena G. de White. Estos dijeron que lo que había pasado es que en ese tiempo Jesucristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo y que estaba haciendo el juicio investigativo. También eso es erróneo, una doctrina equivocada. Eso fue producto de que se puso fecha al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, el Señor dijo claramente que del día y la hora nadie la sabe. Por lo tanto, no podemos poner una fecha determinada. Sí, el Señor dio evidencias claras. Cuando nosotros encontramos en Mateo capítulo 24, fíjense que allí los discípulos, luego que estaban allá en el monte de los olivos, los discípulos tomaron aparte y le preguntaron: Señor, dinos cuándo serán